Hola a todos, soy el Dr. Antonio Romero Silva y esta ocasión quiero hablarles sobre las reacciones de síntesis o también conocidas como reacciones de combinación. Yo les sugiero que vean el video de ecuaciones químicas cuyo link dejo en la descripción y igualmente les pongo las secciones que contiene este video por si quieren ir en alguna en específico. Antes de ver a las reacciones de síntesis, es necesario recordar algunos conceptos clave que voy a estar utilizando durante el video. El primero es el átomo. El átomo lo podemos entender como una partícula extremadamente pequeña de materia que va a mantener su identidad durante las reacciones químicas. ¿A qué me refiero con que mantiene su identidad? Si las personas fueran los átomos y las reacciones químicas fuera a cambiarse de ropa, por ejemplo, entonces simplemente lo que pasaría es que cambias de ropa, pero tú te mantendrías siendo tú. Entonces a eso me refiero con que conservan su identidad estas partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos, que voy a estar representando con esferas de varios colores, como las que se ven en pantalla. Un elemento es un tipo de materia compuesto de átomos de un solo tipo. En nuestra representación entonces sería que vamos a ver esferas del mismo color. Entonces un elemento van a ser átomos de un solo tipo, en nuestro caso de un solo color. Al hablar de un compuesto, lo que vamos a ver es que si nosotros unimos átomos de dos o más elementos diferentes, se van a combinar químicamente en ciertas cantidades específicas. Y al decir que se combinan químicamente, nos referimos a que forman enlaces químicos. Los enlaces químicos son estas fuerzas de atracción que van a mantener unidos a los átomos en un compuesto para que no se separen. Entonces, si yo tuviera un compuesto que tuviera una esfera de un color y otra esfera de otro color, esta varilla entre las dos esferas vendría siendo el enlace químico. Esta fuerza de atracción que va a estar manteniendo juntos a los átomos de mi compuesto. Y los compuestos pueden tener diversas formas y tener, como ya dije, dos o más elementos químicamente combinados, que en este caso se demuestra por las esferas que son diferentes colores para decir que son diferentes elementos. Ahora, ¿qué es una reacción química? La parte central a recordar en una reacción química es que los átomos se van a rearreglar. Esto quiere decir que van a tener otra disposición en el espacio, quiere decir también que van a formar enlaces nuevos con otros átomos. Y otra característica es que las sustancias que nosotros tengamos al inicio se van a combinar, se van a transformar de tal manera que al final tengo sustancias que son diferentes de las originales. Cuando hablamos de reacciones químicas, quizás nuestra memoria recurre siempre a quemar cosas o al fuego, pero las reacciones químicas van mucho más allá, como veremos en esta lección. Por ejemplo, si yo tuviera un átomo de carbono, que es esta esfera de color gris, que tiene una letra C, dado que es el elemento carbono el que quiero representar, y tengo ahora esferas rojas que están unidas con un enlace, esta varilla amarilla es para representar el enlace que vendría siendo el oxígeno. Yo vería que si hay una reacción química donde el oxígeno reacciona con el carbono, o dicho de otra manera, que el carbono reacciona con el oxígeno, obtendría al final un compuesto que tiene carbono y oxígeno, donde hay nuevos enlaces. Ahora el carbono tiene enlaces con los oxígenos y esto no estaba al inicio. Como vimos, si hay un rearreglo de átomos, hay una reacción química, por eso sé que ha habido una reacción química en lo representado con las esferas. Lo que tenemos del lado izquierdo de la flecha son los reactivos, otra manera de decirlo son nuestros materiales de inicio, y lo que está a la derecha de la flecha son nuestro producto o productos dependiendo de la reacción. ¿Cómo podemos representar las reacciones químicas? A través de ecuaciones químicas que vienen siendo la representación simbólica, es decir, vamos a usar símbolos específicamente el de los elementos,
para representar la reacción química. Entonces, esta ecuación que está en pantalla representa lo que está con las esferas, pero ahora lo hago con símbolos que vienen siendo las letras que representan a cada uno de los elementos. Entonces los reactivos están a la izquierda de la flecha, los productos a la derecha de la flecha. El símbolo del carbono es una letra C mayúscula y el símbolo del oxígeno es una O mayúscula. Si recuerdan, arriba tenemos un oxígeno que se enlaza a otro oxígeno y tengo dos oxígenos en ese compuesto. Por eso al representarlo en la ecuación de abajo está el símbolo del oxígeno, que es esta O mayúscula, y a su derecha abajo está un número 2 que indica que dos átomos de oxígeno están juntos. A la derecha vemos que dice CO2, dándonos a entender que tenemos un compuesto que ahora tiene carbono que está enlazado a oxígenos. Entonces, ¿qué es una reacción de síntesis? Una reacción de síntesis hay que comenzar por síntesis. Síntesis nos va a estar diciendo que algo se está juntando, que algo se está poniendo junto. Por lo tanto, en una reacción de síntesis encontramos que combinamos dos o más elementos, moléculas o compuestos, donde vamos a encontrar que se forma un solo producto al final. Entonces, esta es una característica para identificar una reacción de síntesis. Un solo producto al final de la reacción. Solo para recordar, una molécula son dos o más átomos unidos por enlaces químicos. Entonces, si yo tengo una sustancia A que quiero combinar con una sustancia B y al combinarse simplemente se forma una sustancia C, hablo de una reacción de síntesis. Dicho de otra manera, si tengo A sumado con B, voy a obtener ahora un compuesto que contenga tanto A como B. Y sigue la misma idea de que al final obtengo un solo producto. Entonces, la reacción anterior, donde el carbono se combina con el oxígeno, o que el oxígeno se combina con el carbono para producir dióxido de carbono, es una reacción de síntesis, ya que tengo dos reactivos para formar un solo producto. ¿Cómo sé que tengo dos reactivos? Porque el más me indica una separación entre los reactivos. Entonces, al haber un signo de más, sé que hay dos reactivos, y a la derecha, al haber ausencia de signo de más, sé que tengo un solo reactivo. La idea general entonces de una reacción de síntesis es que parto de algo simple para formar algo más complejo. Si me dicen qué tipo de reacción es la combinación de hidrógeno con oxígeno para formar agua, tengo que poner atención en las palabras clave, combinación y lo que se forma. Desde aquí sé que solamente se forma agua, entonces solamente se forma un producto, y lo que se está combinando es el hidrógeno con el oxígeno. Si esto yo lo transporto a una ecuación, se vería así: que el hidrógeno, cuyo símbolo es esta H mayúscula, se combina con el oxígeno, que recordemos el símbolo del oxígeno es la O mayúscula, para producir agua. Visto con la representación de las esferas y las varillas, tengo dos moléculas de hidrógeno, y esto lo sé porque hay un número 2 antes del H2. El H2 solito me quiere decir que hay dos átomos de hidrógeno que están unidos, y este 2 que está antes del H me indica que hay dos de estos. Por eso es que pueden ver que tengo dos moléculas que tienen dos hidrógenos cada uno, más el oxígeno, que ya había dicho anteriormente, son dos átomos de oxígeno unidos, y me quiere decir que formo dos moléculas de agua, después de que el oxígeno reacciona con el hidrógeno o que los hidrógenos reaccionan con el oxígeno. De tal manera que después tengo dos moléculas de agua, que esta es su representación de esferas y pelotas. Cada molécula de agua tiene un átomo de oxígeno al que se le unen dos átomos de hidrógeno. Entonces tengo que el hidrógeno, al combinarse con el oxígeno, me va a producir agua. Entonces tengo dos reactivos y tengo un producto.
partí de lo simple hacia lo complejo. Por eso ahora sé que lo que yo tengo y lo que ya pude identificar es que tengo una reacción de síntesis, o también se le conoce como una reacción de combinación. Alguien podría preguntarse por qué tengo un solo producto si está habiendo dos moléculas de agua. Bueno, se considera que es solo un producto porque solo se forma agua. Al formarse solamente agua, solamente hay un producto. Entonces, recapitulando, la reacción de síntesis es que un reactivo A con un reactivo B se unen, se combinan para tener un producto C, que podemos ver en este tipo de reacción, donde si combinamos trióxido de azufre con agua para formar ácido sulfúrico, tendríamos que el trióxido de azufre con el agua se combinan, ya sea el trióxido con el agua o el agua con el trióxido, para formar al ácido sulfúrico que está representado con las estructuras de esferas y pelotas en pantalla. Entonces el trióxido de azufre, al combinarse con el agua, forma al ácido sulfúrico. Nuestra ecuación para representarlo sería la siguiente: trióxido de azufre, que está en estado gas, se combina con el agua, que está en estado líquido, para producir ácido sulfúrico, que también está en estado líquido. Entonces tengo dos reactivos, un producto, parto de lo simple hacia lo complejo. Entonces nuevamente estoy hablando de una reacción de síntesis, o también llamada de combinación. Entonces, en resumen, una reacción química es el reordenamiento de átomos, donde una sustancia o varias sustancias que están al inicio se combinan para dar paso a nuevas sustancias o a una nueva sustancia. El primer tipo de reacción química que vimos fue la de reacción de síntesis, donde una sustancia A, al combinarse con una sustancia B, producen una nueva sustancia que contiene tanto A como AB. Entonces, dos o más reactivos se combinan, se juntan para formar un solo producto. Próximamente veremos otros tipos de reacciones, como las reacciones de descomposición, de desplazamiento simple y de desplazamiento doble. Agradezco la atención que hayan mostrado a este video y les dejo una lista de reproducción y algunos videos que pueden servirles de utilidad para comprender mejor el tema o para explorar el canal. He sido el Dr. Antonio Romero Silva, agradezco su atención, hasta luego.